Hola, hoy hablaremos sobre el trabajo y diferencia de potencial en un campo eléctrico, que corresponde al bloque 3, electricidad. Comencemos. Bueno, de seguro ya has aprendido o sabes algo al respecto sobre la energía potencial gravitacional, es decir, de la energía almacenada en un campo gravitacional. Como recordarás, la energía potencial asociada a la fuerza de atracción gravitacional está dada por la expresión siguiente, donde H es la diferencia de niveles entre dos puntos cualesquiera de un campo gravitacional. Un cambio en la energía potencial gravitacional se mide con respecto a un nivel de base donde arbitrariamente la energía potencial se designa como cero. Cuando un objeto está en una posición alta, tiene cierta cantidad de energía potencial gravitacional almacenada. Es por eso que tiene la capacidad de efectuar un trabajo. Y cuando un objeto cae por la acción de la fuerza gravitacional, la magnitud de la energía potencial disminuye. Como recordarás, esto significa que se está transformando en energía cinética. En este caso, mientras cae el objeto, la dirección de la fuerza que lleva a cabo el trabajo coincide con la dirección del campo gravitacional. Y si pasa eso, la magnitud de la energía potencial del objeto disminuye. Supongamos que queremos llevar X objeto desde la superficie terrestre a un punto que está en cierta altura. El trabajo necesario para llevar dicho objeto a su posición final es igual al producto de la fuerza aplicada y el desplazamiento vertical del objeto. Esta fuerza tiene la misma magnitud que el peso del objeto, pero actúa en sentido contrario. En este caso, se puede ver que la dirección de la fuerza que desarrolla el trabajo es contraria a la del campo gravitacional. Por ello, a medida que el cuerpo sube, aumenta su energía potencial gravitacional. Si la energía potencial inicial se toma como cero en la superficie terrestre, la energía potencial del objeto cuando alcanza su altura h está dada por la siguiente expresión. Ahora hablaremos lo que le ocurre a un cuerpo en distintas situaciones. Si el cuerpo cae, la fuerza que lleva a cabo el trabajo es la gravitacional y actúa en la misma dirección que la del campo gravitacional. En este caso, la energía potencial gravitacional va disminuyendo durante la caída. En cambio, si un cuerpo sube, la fuerza que desarrolla el trabajo para moverlo actúa en dirección contraria a la del campo gravitacional. En este caso, la energía potencial gravitacional aumenta. Si el objeto se mueve hacia abajo, la energía potencial gravitacional disminuye. Pero si el cuerpo se mueve hacia arriba, la energía potencial gravitacional aumenta. En el campo eléctrico ocurre una situación semejante. La energía potencial eléctrica es aquella almacenada en un campo eléctrico. El cambio en la energía potencial, ya sea eléctrica o gravitacional, cuando los objetos están en movimiento es de igual magnitud que la del trabajo efectuado. Ahora hablaremos sobre algunas semejanzas entre la energía potencial gravitacional y la eléctrica. La energía potencial depende de la posición de los objetos, no de la trayectoria que estos hayan recorrido para llegar a esta posición. Para la física, solo los cambios de la energía potencial son significativos, por lo que podemos elegir arbitrariamente cualquier punto donde la energía potencial sea cero. Tanto la fuerza gravitacional como la eléctrica que una particular ejerce sobre otra son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que hay entre ellas. La energía potencial eléctrica y la gravitacional para un par de partículas puntuales son proporcionales al producto de sus masas e inversamente proporcionales a la distancia que hay entre ellas. Cuando una carga eléctrica se mueve por la acción de una fuerza en la dirección del campo eléctrico, la energía potencial disminuye. En virtud de que las cargas positivas se mueven en la dirección del campo eléctrico y las negativas en la dirección contraria, las positivas se mueven bajo la acción del campo en la dirección que disminuye la energía potencial, y las cargas negativas se mueven en la dirección que aumenta la energía potencial eléctrica. En la figura se muestra el comportamiento de un campo eléctrico entre dos placas metálicas que son paralelas y tienen cargas eléctricas opuestas. También podemos observar que las líneas de fuerza son paralelas entre sí,
Por esta razón podemos afirmar que la magnitud de la intensidad del campo eléctrico es constante en cualquier punto entre las placas, pero en los extremos no. Además, podemos notar que las líneas de fuerza van de izquierda a derecha, es decir, de la placa positiva a la negativa, en dirección del campo eléctrico. De acuerdo con la información anterior, veremos cómo calcular el trabajo necesario para mover una carga Q de prueba positiva desde el punto A hasta el punto B. La fuerza ejercida sobre la carga Q por el campo eléctrico apunta hacia la derecha, es decir, está orientada de la placa positiva a la placa negativa. Para mover una carga de prueba positiva del punto A al punto B, debemos aplicar una fuerza dirigida hacia la izquierda de longitud F, que es igual a la intensidad del campo eléctrico por la magnitud de la carga eléctrica de prueba, que equivale a la fuerza ejercida por el campo eléctrico sobre la carga de prueba. El trabajo necesario para mover la carga de prueba desde el punto A hasta el punto B es igual a la intensidad del campo eléctrico por la magnitud de la carga eléctrica de prueba por la distancia entre las placas. De acuerdo con lo anterior, el cambio de la energía potencial eléctrica llevado a cabo por la fuerza de igual magnitud, pero de sentido contrario a la fuerza del campo eléctrico al mover la carga positiva de prueba del punto A al punto B es cero. Diferencia de potencial entre los puntos A y B en un campo eléctrico. La diferencia de potencial entre los puntos A y B de un campo eléctrico se define como el trabajo necesario por unidad de carga positiva para mover dicha carga del punto A al punto B. El trabajo requerido para mover una carga eléctrica de magnitud G entre los puntos A y B es igual al producto de la magnitud de la carga por la diferencia de potencial entre los puntos. La unidad de medida de la diferencia de potencial es el Joule sobre Coulomb. Esta unidad se llama voltio o volt y se expresa con la V mayúscula. A continuación veremos un ejemplo. La diferencia de potencial eléctrico entre las placas paralelas de la figura siguiente es de 8 voltios y la distancia entre ellas es de 0.004 metros. Determina la magnitud de la intensidad del campo eléctrico. Utilizaremos la fórmula de la diferencia de potencial entre los puntos, que es igual a la intensidad del campo eléctrico por la distancia entre las placas. Al despejar la fórmula nos queda la intensidad del campo eléctrico es igual a la diferencia del potencial entre los puntos sobre la distancia entre las placas. Al sustituir nos quedan 8 voltios sobre 0.004 metros, que es igual a 2000 voltios sobre metros. 1 volt sobre metro es igual a 1 newton sobre coulomb. Entonces el resultado final sería: la intensidad del campo eléctrico es igual a 2000 newtons sobre coulomb. El siguiente ejercicio nos dice que la diferencia de potencial entre las placas metálicas paralelas de la figura es 50 voltios. Calcula el trabajo necesario para mover un protón de la placa A a la placa B. La carga de un protón es 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Utilizaremos la fórmula siguiente. Trabajo es igual a la magnitud de la carga eléctrica por la diferencia de potencial entre las placas. Al sustituir nos queda 1.6 por 10 a la menos 19 por 50 y nos da como resultado 8 por 10 a la menos 18 joules. El video ha terminado, esperamos si les haya gustado y servido de mucho. Mi nombre es Yaderich Ramírez Y yo, Camila Andrade. Muchas gracias.